Doctora Karen, muy buenas tardes. De la misma manera, saludo a todas las personas que nos pudieran estar conectados a este evento y adicionalmente me imagino que también lo podrán ver en el transcurso de la semana a través de transmisiones diferidas. Adicionalmente, agradecer la deferencia del decano del Colegio de Abogados de Huánuco por la invitación realizada a este presente evento. Para mí definitivamente es un honor poder seguir participando en estos eventos, trasladando a las personas interesadas, más que mis conocimientos, mis experiencias, porque en realidad, si bien es cierto, el derecho es una ciencia social basada sobre principios legales, jurisprudencia y en este caso doctrina, también es muy importante identificar o tratar de entender esta aplicación normativa en la situación fáctica, ¿no? En las situaciones reales. En esta oportunidad vamos a conversar con ustedes sobre la duplicidad registral. Perfecto. Le agradezco por haber compartido la diapositiva. La siguiente, por favor. Empezaremos por definir qué es la duplicidad registral. Partiendo primero señalando que la duplicidad registral viene a ser una suerte de institución data en realidad del derecho registral. No se podría hablar de duplicidad registral en el fuero civil si es que se habla de una pugna de derecho, estaríamos hablando allí de un mejor derecho de propiedad. En materia registral se califica como duplicidad aquella circunstancia ante la cual existe la apertura de dos partidas registrales, ya sea para un mismo mueble, inmueble, una persona jurídica, una persona natural. Es importante hacer la distinción en lo siguiente. El registro público, como ustedes saben, tiene diferentes divisiones. Un registro de predios que se encarga de inscribir inmuebles, un registro de bienes muebles en el cual se registran vehículos y también un registro de contratos, pero además también el registro de personas jurídicas, llámese asociaciones, empresas, pero también personas naturales, cuando hablamos, por ejemplo, de inscripción de poderes, inscripción de sucesiones intestadas, inscripción de testamento, en fin. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta definición de la duplicidad registral? De que en realidad en cualquiera de los registros, llámese registro de predios, registro de bienes muebles, registro de personas jurídicas y en el registro de personas naturales, podría generarse supuestos de duplicidad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causas de la duplicidad de las personas naturales o personas jurídicas? Por nuestra experiencia, nosotros hemos podido identificar una de las primeras causas como aquella que se traduce en la omisión de la realización de la búsqueda en el índice. Probablemente muchos de ustedes se preguntarán qué es el índice, ¿no? Generalmente lo que conoce el usuario del registro público son las inscripciones registrales, las cuales se publicitan a través de las partidas. Sin embargo, es importante precisarles de que al generar una inscripción registral, en este caso el registrador o su asistente, se encarga de adicionalmente realizar la inscripción registral, que es la que se publicita a través de las partidas registrales, es trasladar e ingresar el nombre del nuevo propietario en el índice de propietarios si es que hablamos de predios. Cuando hablamos de personas naturales, pues también se encargará de trasladar el nombre de la persona que está otorgando un poder o el nombre de la persona que está recibiendo el poder. Cuando nosotros mencionamos que una de las causas de la duplicidad, en este caso la causa de la duplicidad en el registro de personas naturales o en el registro de personas jurídicas, se basa a esta omisión, es precisamente dando a entender de que en el proceso de calificación e inscripción registral, en algunos casos se omite realizar esta inclusión, ¿no? Probablemente por la carga laboral, por la rapidez con la cual en algunos casos se demandan las inscripciones registrales, en fin. La otra de las razones es también la omisión del llenado del índice, o en este caso, incorrecto llenado del índice. ¿En qué consiste ello? Cuando se realiza la inscripción registral, como lo había mencionado anteriormente, el asistente registral genera el traslado del nombre de este nuevo propietario o de este nuevo poderdante al índice. En el momento de realizar este traslado, considerando que no existe un filtro, un proceso de fiscalización de esos procesos de traslado, puede colocar un nombre de manera incorrecta, ya sea sustituyendo una S por una Z, una K por una Q, en fin. Entonces, como estos índices son inalterables, probablemente cuando se realice una siguiente búsqueda
con ese nombre, con esa denominación, es probable que el resultado sea positivo o negativo cuando en realidad no coincide dicha denominación del índice con la denominación que pudiera estar utilizándose en el asiento registral. Adicionalmente, también una tercera causa es la omisión de rectificación del índice luego de una rectificación y modificación de asiento. Alguna de ustedes tal vez les ha ocurrido que cuando se genera una inscripción registral en la cual pudiera identificarse al nuevo propietario, por ejemplo, como Rosa Cecilia, ¿no? Pero en el asiento registral pudiera estar ese nombre, en este caso Cecilia, las dos con S. Probablemente yo como interesada solicitaré mi rectificación de nombre para que el nombre Cecilia figure las dos con C. Como consecuencia de esa rectificación, lo correcto debería ser que el asistente registral, en este caso el registrador, luego de realizar la rectificación de mi nombre, también tenga que realizar la rectificación del índice. Igualmente, en algunos casos no se tome el debido cuidado en realizar esa rectificación del índice o se omite o se realiza de manera incorrecta la inclusión de este nuevo nombre rectificado en el índice. Y finalmente, como una de las causales de la duplicidad de partidas registrales en el tema de personas naturales y personas jurídicas, es la omisión de la actualización del soporte informático. Ahora que en realidad la tecnología se ha convertido en una herramienta muy importante en todas las entidades, obviamente en el registro público no es óbice, definitivamente si nosotros tenemos vamos a decir, el descuido de no actualizar el soporte informático, es probable que, por ejemplo, hoy día, 10 de abril, al realizar una búsqueda, yo como asistente registral o como registradora, pudiera aparecer que una determinada persona, como persona natural otorgante de un poder, pudiera no estar inscrito. Y en realidad solamente obedecer dicha información a una omisión de la actualización del soporte informático. Es por eso que en realidad la labor diaria de la actualización del sistema informático del registro es muy delicada e importante, la misma que se realiza y nos consta todos los días. Sin embargo, en algunas oportunidades, ya sea por problemas técnicos, de servicio de luz, apagones, en fin, estas actualizaciones no necesariamente se realizan de manera previa al acto de calificación registral y muchas veces induce error y a la generación, en este caso, de duplicidad de partidas registrales. Siguiente, por favor. Doctora Karen, por favor. Ok, ¿cuáles son las causas de la duplicidad registral en predios? Ojo que la anterior diapositiva trataba de identificar cuáles son las causas de la duplicidad en el registro de personas naturales y personas jurídicas. Resumiendo, finalmente, muchas de estas causas al tema de la utilización o la correcta utilización del índice, que es una herramienta que forma parte del protocolo de inscripción registral. Ahora bien, ¿cuáles vendrían a ser las causas de la duplicidad registral en predios? En realidad es importante recordar a los antecedentes del registro público. Antiguamente no existía en el registro un área de catastro o un área de base gráfica integrada por ingenieros o arquitectos que pudieran tener los conocimientos y la información base para poder definir a ciencia cierta si ya existía algún predio inscrito o si el predio que queremos inscribir se haya superpuesto con otro que se pretende que ya esté inscrito, ¿no? Entonces, la causa de la duplicidad registral en predios básicamente radica en que antiguamente no existía un área de catastro, por lo tanto no era posible realizar una calificación de manera adecuada en ese sentido. Y adicionalmente también esta omisión, la ausencia de un área de catastro, de un área técnica en el registro público, posibilitaba a que los interesados pudieran realizar la presentación de documentación técnica con inexactitud en el área, la forma, la ubicación del predio. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tenía el reto de poder realizar la primera inscripción de un predio a través de una inmatriculación y presentaba una escritura pública que identificaba mi predio con una extensión, por ejemplo, de 500 metros cuadrados, en una inmatriculación yo tenía la obligación de presentar un plano perimétrico y de ubicación que identificara exactamente dicha extensión. Entonces, ¿qué era lo que en ese entonces se hacía? Considerando que no había un área técnica. Muchos ingenieros o arquitectos lo que hacían era presentar un plano identificando el área de los 500 metros, ubicándonos obviamente en el ejemplo que estamos manifestando, cuando en realidad la ubicación del predio, la extensión del predio era diferente, ya sea menor o mayor.
En otros casos, cuando existía la mala fe de la persona que quería realizar la doble inscripción de ese predio, quizá con la idea de figurar la apariencia de tener dos predios, ¿qué era lo que hacía? Generaba la presentación de un plano con una suerte de traslado en las coordenadas de ubicación de su predio y en teoría, solo en teoría, esta persona podía ser propietaria de dos predios que en realidad era un único predio en la situación fáctica, ¿no? En la situación física. Entonces, resumimos que en el registro de predios la causa principal de la duplicidad registral fue la ausencia de un área de catastro y la ausencia de personal técnico que pudiera identificar los errores u omisiones de los interesados al realizar las inscripciones, sobre todo al presentar la documentación técnica. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el inicio del procedimiento de duplicidad? Lo bueno es que en realidad este procedimiento lo puede solicitar cualquier persona, no solamente el titular registral, un tercero interesado, sino absolutamente cualquier persona que considere pertinente realizar esa petición. Pero también puede ser generado de oficio. La diferencia es que cuando se genera a petición de parte, es el interesado el obligado en la presentación de toda la documentación técnica que considere pertinente para acreditar la duplicidad existente. En muchos casos, estos documentos pueden ser, por ejemplo, informes técnicos de catastro como producto de búsquedas catastrales, o en algunos casos también documentación emitida por el área de catastro, ya sea de agricultura o de la municipalidad que pudiera tener un catastro vigente y actualizado. En el supuesto que es de oficio, generalmente parte del área de catastro del registro público. Como ustedes saben, el área de catastro es el encargado de realizar la calificación técnica en los procedimientos registrales que impliquen la modificación de un predio, ya sea que si este se rectifique en áreas, si se subdivide, si se genera un desmembramiento o independización. Es en estos procedimientos de modificación técnica de los predios que el área de catastro tiene la posibilidad de hacer una confrontación del polígono que se presenta con los antecedentes registrales o con la base gráfica que maneja el registro. Y precisamente es en esa confrontación que el área de catastro puede encargarse de identificar en este caso la duplicidad e informar al área pertinente para que se dé inicio al procedimiento de duplicidad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los supuestos de duplicidad? Una de las modalidades de partidas duplicadas es cuando se identifican dos partidas idénticas. Es decir, esas partidas que podrían identificar, si es que hablamos de predios, a la misma persona propietaria del mismo bien con las mismas características. Probablemente ustedes podrían preguntar, ¿no? ¿En qué supuesto podría darse o por qué se podría dar? Como lo mencionábamos en algún momento, antiguamente no había un área de catastro, no existía un área técnica que pudiera encargarse de hacer una confrontación de la existencia ya de un predio ya inscrito, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, también estaba la suerte de costumbre o falta de retención, si se quiere, del interesado que realizaba la inscripción de un predio y luego, pasado el tiempo, se olvidaba de que había realizado la inscripción, volvía a presentar el documento, ¿no? Probablemente en el razonamiento de generar cierta identidad en la generación de partidas registrales con las carpetas prediales en la municipalidad. Y un poco como un breve paréntesis, ¿no? Cuando una persona tiene registrado un predio o registrada la carpeta predial en el área de rentas de una municipalidad, cada año se apersona, en este caso la municipalidad, y solicita la actualización de su carpeta predial y paga el impuesto correspondiente al año tributario que corresponde. De la misma manera, existían muchas personas que pensaban que el registro o la inscripción de su predio tenían que hacerlo cada año, ¿no? Entonces, sin querer, y como no existía un área de catastro en el registro público, se generaba la duplicidad de las partidas registrales de un predio en favor de la misma persona respecto del mismo bien con las mismas características. Como les decía, este tipo de hallazgo no necesariamente está reservado al área de catastro. También es el mismo interesado o terceros que quisieran adquirir el predio que podrían percatarse de dicha circunstancia. En estos casos, ¿qué es lo que hace el registro público? Lo que hace el registro público es cerrar la partida registral menos reciente y ponderar y generar que se mantenga vigente la partida registral más antigua.
Obviamente, considerando que se trata del mismo predio en favor de la misma persona, en este caso en particular, no existe pugna, no existe confrontación de derechos y por lo tanto la salida es regularmente sencilla tal como se les ha precisado. Siguiente, por favor. Existe un segundo supuesto de duplicidad registral, que es cuando se identifican partidas registrales con inscripciones compatibles. ¿Cómo podríamos identificar este caso de manera práctica? Por ejemplo, el año 90 yo inscribo el predio en el registro público a mi nombre. Transcurrido, vamos a decir, 10 años, yo transfiero el predio a una tercera persona y esta persona, sin saber que no hay, en este caso, que sí hay una inscripción registral, solicita una primera inscripción del registro público. Asumiendo que en ese entonces no había un área de catastro en el registro público genera una segunda inscripción respecto del mismo predio, pero en favor de mi comprador, ¿sí? Transcurrido el tiempo, probablemente este comprador desea transferir a un tercero, y ese tercero se percata que al realizar la búsqueda en el registro público respecto del mismo predio a través de una búsqueda catastral, se identifican dos partidas, ¿no? Una partida a mi nombre como propietaria primigenia y otra partida registral respecto al mismo predio a favor de su vendedor. En ese supuesto, también es importante, como tercero, que se le dé a conocer al registro público que existe duplicidad de partida registral, pero que existe, en este caso, una secuencia regular, ¿no? Porque existe una transferencia, en el ejemplo que estamos dando, suscrita por mi persona en favor del, en ese entonces, comprador, y por lo tanto, dando a conocer dicha circunstancia al registro público, lo que se genera es una anotación en las partidas registrales, ¿no? Entonces señalará en la partida registral donde estaba mi nombre que se correlaciona con la partida registral donde pudiera estar el nombre de mi comprador. De tal suerte que, no obstante que se identifican dos partidas registrales compatibles, lo único que se va a generar en este caso es la partida, el cierre de la partida registral menos antigua y el traslado de esa anotación a la partida registral de mayor antigüedad. Probablemente en este caso, donde solamente, en el caso en particular que hemos expuesto, donde solo existe una transferencia, la respuesta sea sencilla y fácil. Sin embargo, en algunos casos se ha visto casos de triplicidad de partidas registrales, ¿no? Existe 3 o 4 inscripciones respecto al mismo predio, pero en diferentes etapas, diferentes secuencias, pero todas compatibles entre sí. De la misma manera, se aplica la misma metodología, se cierran las partidas registrales menos antiguas y se trasladan todo el contenido de sus asientos a la partida registral más antigua y con ello, entre comillas, se soluciona el problema. Siguiente, por favor. El tercer supuesto de duplicidad de partidas registrales es la generada por la aparición de partidas registrales perdidas. Antiguamente, cuando el registro público era, vamos a decir, físico, manual, se manejaban los tomos, que eran libros compendiados, determinados en cada folio y aperturados también por cada inmueble. Posteriormente, el registro público, en el afán de modernizar el uso de tomos, ya que estos tomos eran a manuscrito, se utilizó o dispuso la utilización de fichas, que eran pequeñas cartulinas en las cuales se transcribían o se generaban los asientos registrales. Si bien es cierto, la facilidad de las fichas era poder generar la transcripción del asiento registral de manera directa desde la computadora a través de una impresora, el problema que se daba en la apertura de estas inscripciones registrales en fichas era la pérdida de estas fichas. Me refiero a las pérdidas de las fichas físicas. Entonces, generalmente, ¿qué era lo que hacía el registro público cuando aparecía una persona que señalaba ser propietaria de un inmueble y no aparecía la ficha registral en la cual probablemente había inscrito su predio? Pues se le daba la posibilidad de inscribir nuevamente el predio, porque no existía la posibilidad de generar una ficha, ¿no? En ese momento. Entonces, al generar una nueva inscripción, obviamente, transcurrido el tiempo, podría el registro público haber asumido que se solucionó el problema. Pero ¿qué era lo que pasaba? Posteriormente aparecía la ficha, porque probablemente esta ficha llegó a parar al registro de personas naturales o personas jurídicas, por confusión se colocó donde no correspondía y aparecía la ficha. Ante esa situación,
a través de la duplicidad registral, se determinaba de la misma manera cerrar la partida registral, en este caso la ficha registral nueva, la menos antigua, y hacer que prevaleciera la partida registral más antigua. De la misma manera, si existían actos celebrados en esta ficha registral nueva, ¿no?, en el caso en particular, estos actos tenían que ser trasladados a la partida registral, en este caso menos antigua, y así definitivamente generar la solución de la secuencia regular de los actos de transferencia hasta identificar al último adquirente. Siguiente, por favor. La superposición parcial y el eventual desmembramiento o independización ha traído consigo también supuestos de duplicidad. ¿Y en qué casos es que se identifica dicha circunstancia? Cuando, por ejemplo, si hablamos de comunidades, las comunidades generaban acuerdos de parcelación y estos se inscribían en el registro de predios. Y como consecuencia de la parcelación, se generaban procesos de adjudicación, es decir, reconocimiento de propiedad de cada una de las parcelas en favor de sus comuneros. Se pudo ver en algunos momentos que al realizar estos actos de independización, el registrador no había realizado la anotación marginal de independización en la ficha registral que corresponde al predio matriz. Transcurrido el tiempo, la persona que había logrado la independización no podía saber ni constatar que su derecho estaba inscrito, y de la misma manera volvía a solicitar la adjudicación de la comunidad, y considerando que la comunidad, o en este caso, al generar el primer acto de transferencia, el registrador no había generado la anotación marginal de independización o de desmembramiento, pues generaba una segunda independización o desmembramiento en favor del mismo titular. Transcurrido el tiempo y bajo la misma metódica, ¿no?, es decir, que el comprador a través de una búsqueda catastral pudiera realizar la búsqueda del predio, pues surgía, ¿no?, la aparición de dos partidas registrales en favor de la misma persona respecto del mismo predio y obviamente por el mismo acto de adjudicación. Claro que sí, una segunda escritura, no sería la primera, ¿no? Entonces, en estos casos también, advertidos de duplicidad registral, lo que se generó en el registro público, la salida que se le dio, fue la regularización de la anotación del desmembramiento de la independización en la partida registral del predio matriz. Y adicionalmente, si en este caso existía una segunda o una tercera partida registral, pues también se generaba el cierre de las partidas independizadas o de independización o desmembramiento menos antiguas. Pero lo más importante para no generar mayor error era la anotación marginal en la partida registral del predio matriz para que en el futuro ya no se pudiera realizar una tercera o cuarta independización en favor de la misma persona y no generar así una eventual duplicidad. Siguiente, por favor. El quinto supuesto de duplicidad es aquel que considera la existencia de dos partidas registrales con inscripciones incompatibles. Definitivamente esta suerte de supuesto es el supuesto más incómodo, si se quiere, en el ámbito registral, porque en realidad de primera intención nos genera, vamos a decir, una suerte de mea culpa respecto a la responsabilidad del registro público, porque generalmente es a partir de estas duplicidades que se genera controversia judicial de las personas que pudieran estar involucradas en este proceso de duplicidad. Generalmente es cuando se generan dos inscripciones registrales respecto del mismo predio, pero en este caso ambos titulares registrales aducen ser los titulares registrales respecto del predio. Obviamente, en estos casos, el procedimiento registral, si se quiere, es un poco más lento, más protocolar, más formal, pero el desenlace final va a estar reservado a la administración judicial. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las etapas en este proceso de duplicidad de partidas registrales incompatibles? Como lo habíamos mencionado en algún momento, esta duplicidad puede ser encontrada por cualquier tercero, por los titulares registrales, por el área de catastro. En cualquiera de estos supuestos tiene que generarse
una resolución de inicio del procedimiento de duplicidad de partidas. La resolución es emitida por el jefe de la unidad registral encargada de la administración de estas partidas registrales, y una vez que se emite esta resolución de la unidad registral, se dispone que el registrador encargado, si es que hablamos de predios o hablamos de personas naturales, este registrador se encargue de realizar la anotación del inicio del procedimiento de cierre de las partidas registrales en las dos partidas registrales, se supone, incompatibles. Pero adicionalmente, creo que es lo más importante, el registro público realiza la notificación física de esta resolución debidamente anexada con las partidas registrales incompatibles a los titulares registrales del predio, utilizando para ello la base de datos de RENIEC con la cual el registro público tiene acceso. Adicionalmente, las notificaciones físicas que se entrega de manera directa a los titulares registrales involucrados en las dos partidas registrales incompatibles, también Registros Públicos publica esta situación a través de la página web, a través del diario El Peruano y el diario de mayor circulación a nivel nacional. Luego de realizada el último acto de notificación, la persona o personas afectadas, dentro del plazo de los 60 días, puede realizar un recurso de oposición. Ya sea que genere un recurso de oposición o no se genere un recurso de oposición, en este caso la jefatura de unidad registral emite una resolución de conclusión de cierre de partidas, diferenciándose en lo siguiente. En el caso que exista una oposición, se va a generar el cierre de las partidas registrales, sí, pero realizando la anotación de que en mérito a la oposición concluye este procedimiento. En el supuesto que notificado a los titulares registrales, publicitado el acto de duplicidad, el procedimiento de duplicidad, y no exista oposición alguna, en ese supuesto, el jefe de unidad registral emite una resolución, en este caso de la unidad, disponiendo el cierre de la partida registral menos antigua. Sin embargo, por experiencia, lo que hemos visto es que ante esta situación, ante este supuesto de duplicidad de partidas registrales incompatibles y ante la generación de recurso de oposición, las personas afectadas obviamente plantean su recurso de oposición, en mérito al cual la Jefatura de Unidad Registral emite la resolución de conclusión del procedimiento de duplicidad de partidas sin cierre de las partidas registrales que pudieran estar involucradas. De la misma manera, tal como se determinó al inicio del procedimiento de cierre de partidas, el jefe de la unidad registral dispone que el registrador encargado de dicho registro realice las anotaciones de la conclusión del cierre de partida con la identificación de la presentación de recurso de oposición, precisando el número del expediente de la oposición y la fecha y hora de su interposición. Siguiente, por favor. Doctora Karen, le pido por favor la siguiente diapositiva. Bueno, en tanto la doctora Karen pudiera superar los impases técnicos que tiene, sería importante destacar respecto de este procedimiento de duplicidad de partidas incompatibles, que es un procedimiento protocolar, pero no podríamos asemejar dicho procedimiento, si se quiere, a un procedimiento, valga la redundancia, administrativo. ¿Por qué? Porque la resolución de inicio del procedimiento de duplicidad de partidas registrales, como la resolución de conclusión del procedimiento de cierre de las partidas, son resoluciones inapelables. No existe la posibilidad de que alguna persona afectada, ya sea titular registral o no, pudiera plantear un recurso de reconsideración o un recurso de apelación, ¿no? Ese tipo de recursos no es admisible en el procedimiento de duplicidad registral, que no necesariamente es un procedimiento administrativo, porque su regulación no está enmarcado dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General, sino específicamente en el Reglamento General de los Registros Públicos, el cual establece paso a paso el procedimiento a seguir en el caso de duplicidad de partidas registrales incompatibles. Doctora Karen, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las características del procedimiento de duplicidad de partidas registrales incompatibles?
como lo habíamos mencionado, tanto la resolución de inicio como la de conclusión del procedimiento deben anotarse en las partidas registrales involucradas. ¿Quién se encarga de realizar esas anotaciones? El registrador público. ¿Bajo la disposición de quién? Del jefe de la unidad registral. Segundo, ninguna de las resoluciones de unidad registral puede ser materia de reconsideración y apelación. Tal como se les precisó, este procedimiento de duplicidad de partidas no es un procedimiento administrativo, no está regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo General, sino más bien por el Reglamento General de los Registros Públicos, que es puntual y específico respecto al recorrido que se tiene que generar, el cual en realidad está regulado y, como les precisaba, no admite recurso de reconsideración o apelación. Tercero, queda expedito el derecho de los interesados para demandar ante el órgano jurisdiccional correspondiente la declaración de cierre, cancelación, invalidez o cualquier otra pretensión destinada a rectificación de la duplicidad existente. En realidad, cuando hablamos de duplicidad de partidas registrales en materia de predios, usualmente se utiliza la pretensión de mejor derecho de propiedad y consecuente cancelación de la partida registral o declaración de invalidez de determinado acto jurídico y consecuente cancelación de partida registral, ya que en realidad no existe una pretensión judicial denominada, si se quiere, cancelación del asiento registral, ¿no? Tiene que haber antes una evaluación, en este caso de implicancia civil, para que luego se genere la consecuencia, en este caso con una implicancia registral consistente en la cancelación o cierre de la partida registral, que pudiera, en este caso, a criterio del despacho judicial, tener menos posibilidad de tener el derecho prioritario, ¿no?, respecto a un predio. Siguiente, por favor. Como lo habíamos mencionado, dentro de esta secuencia o procedimiento de duplicidad de partida registral, existe una etapa muy importante que es la etapa de publicidad de la existencia de este supuesto de duplicidad. ¿Cuál es? La del aviso, la del acto de publicitar esta circunstancia. Y también, de la misma manera, las condiciones, el protocolo de este aviso está regulado, en este caso, por el Reglamento General de los Registros Públicos, y establece que el aviso debe de contener, en primer lugar, el número de la resolución que dispone el inicio del trámite de duplicidad de partida. En segundo lugar, la descripción del bien o otro elemento que originó, en este caso, la aparición de la segunda partida. 3, los datos de identificación de las partidas involucradas, es decir, los números de las partidas. Probablemente algunas de ustedes han podido verificar en los procedimientos registrales que al generar una inscripción registral se genera un código, ¿no? El código de aproximadamente 9 dígitos. Este código es la partida y esta partida se supone tiene que ser la anexada o la que identifique un determinado inmueble. Entonces, por eso es muy importante que en un aviso de duplicidad se especifique, se exprese y se detalle cuáles son las partidas registrales que podrían estar involucradas. Cuarto, el nombre de los titulares de las partidas involucradas. Quinto, la indicación de que cualquier interesado puede formular, en este caso, la oposición al cierre de las partidas dentro de los siguientes 60 días a la última publicación, de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo, en este caso, del Reglamento General del Registro Público, de los Registros Públicos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características del recurso de oposición? En primer lugar, es importante destacar que este recurso de oposición no necesariamente está reservado o exige la formalidad de la suscripción del abogado. Puede estar firmado y presentado por la persona o personas que pudieran sentir afectado su derecho con el cierre de la partida registral. Pero sí es importante que en este escrito establezcan las causales que determinen la inexistencia de duplicidad. Podríamos decir la inexistencia entre paréntesis, porque cuando, por ejemplo, hablamos de predios, el informe de catastro es, si se quiere, muy importante. Y este informe de catastro se basa o toma como referencia las coordenadas UTM de ubicación de un predio. Entonces, si el área de catastro, comparando las coordenadas UTM de la partida 1 con las coordenadas UTM de la partida 2 y estas identifican al mismo predio, pues en realidad alguna circunstancia por la cual pudieran dejar sin efecto la posibilidad de esta duplicidad es muy difícil, ¿no? No hay un argumento verbal que pudiera desbaratar
la determinación exacta que realiza el área de catastro, básicamente en este caso, tomando como referencia las coordenadas UTM de un predio, que en realidad son coordenadas, si se quiere, personales, o sea, ¿cómo decirle? Únicas. No puede haber una coordenada UTM que corresponda a un predio y a su vez a otro predio, no. La ubicación de un predio es única, la coordenada UTM de un predio es única, por lo que la determinación de duplicidad respecto de predios definitivamente queda avasallada y colmada con un informe de catastro. Pero además también este recurso de oposición señala que la persona que pudiera estar afectado en su derecho o quisiera presentar el recurso de oposición tiene que establecer la improcedencia, la causal por la cual debe de declararse improcedente el cierre de partidas. Nos ponemos en el supuesto. El registro público identifica una superposición de, una duplicidad de partidas registrales de un predio y se supone que un tercero está realizando la inscripción registral en una segunda partida de una prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y es un proceso judicial de prescripción. En ese supuesto, pues válidamente el recurso de oposición estaría justificado con la existencia de la ejecución o de la culminación de la ejecución de un mandato judicial. Y considerando lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo que está en proceso de culminación de ejecución un proceso o un mandato judicial de prescripción adquisitiva de dominio, es muy probable que la oposición esté suficientemente justificada para dar por concluido el procedimiento de duplicidad de cierre de partidas sin cierre de partida registral. No obstante que el proceso, en el ejemplo que estamos dando, el proceso de prescripción, pudiera estar pretendiendo darse en la partida registral menos antigua. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos de las anotaciones de duplicidad y cierre de partidas? Es importante destacar que en tanto no se efectúe el cierre respectivo, no existe el impedimento para que el registrador califique los actos registrales que pudieran presentarse en cualquiera de las partidas. No existe la posibilidad de que el registrador deje de lado o deje de calificar en tanto esté pendiente un proceso de duplicidad de partidas registrales. 2. Una vez extendida la anotación de cierre, solo en ese supuesto no es posible generar la inscripción de los asientos, en este caso de inscripción registral, en la partida nueva, ¿sí? Tratándose del registro de predios, aun cuando no se haya dispuesto el inicio del procedimiento del cierre, el jefe de la unidad registral coordinará con el área de informática para que se genere una suerte de aviso, un aviso de lectura para el registrador o los asistentes registrales, y ellos pudieran constatar que está el procedimiento de duplicidad de partida registral respecto de la partida que pudieran estar calificando. Pero reiteramos, si bien es cierto, existe esta medida preventiva de dar aviso al registrador de la existencia de este proceso de duplicidad, ello no da mérito a que el registrador pueda detener el proceso de calificación registral, ¿sí? De ninguno de los actos, ya sea que sea uno a pedido de parte, hablamos de una compra-venta, una hipoteca, o si es un mandato judicial, ¿sí? Reiteramos, si bien es cierto, se genera el aviso, eso no limita la calificación y menos la inscripción registral de los actos que pudieran ser rogados. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos de las anotaciones de duplicidad y cierre de partidas? En el supuesto que se anote en la partida registral respectiva la resolución de gerencia que dispone el inicio del procedimiento de cierre de partida por duplicidad, lo que tiene que generar en el asiento registral es, si se quiere, la inscripción, pero haciendo constar que existe ese procedimiento de cierre de partida, de tal suerte que cuando se genere la inscripción registral, la persona beneficiaria con esa inscripción registral tendría que estar atento al procedimiento de cierre de partida, o en todo caso formular el recurso de oposición, ¿no? Para que así detenga el procedimiento de cierre de partida registral. En algunos casos, la gerencia registral podría abstenerse de iniciar el procedimiento de cierre de partidas por una suerte de falta de, ¿cómo decirles? O más bien, falta de imparcialidad en el procedimiento de duplicidad. Tercero, el registrador efectúa la anotación de independización. Cuarto, el gerente registral dispone el levantamiento de más casos en los que no proceda a iniciar el procedimiento de cierre. Estos son los supuestos
en los casos que se genere el procedimiento de duplicidad de partida y esté en pleno trámite algún proceso de inscripción registral, ya sea petición de parte o por mandato judicial. Siguiente, por favor. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones que nosotros nos animamos a realizar para evitar la duplicidad de partidas registral? Porque definitivamente, si bien es cierto, como especialistas en este tema, podríamos utilizarlo como un tema de tesis, un tema de análisis. Lo cierto es que genera consecuencias, si se quiere, negativas e inciertas respecto a las personas que acuden al registro público pretendiendo lograr seguridad jurídica. Entonces, es por esa razón que nosotros nos animamos a realizar las siguientes recomendaciones. Si es que hablamos en el ámbito registral, lo que podríamos mencionar como una recomendación importante es que debe de realizarse constante actualización y verificación de llenado correcto del índice. Probablemente esta recomendación esté de la mano con la recomendación de la debida capacitación en los asistentes registrales o los practicantes que en algunos momentos realizan actos de inscripción registral, probablemente dándole mucha prestancia al procedimiento de calificación y la confrontación del título en materia de calificación con los antecedentes registrales, luego en la generación del asiento registral, pero no necesariamente el mismo énfasis y el mismo cuidado en la generación del índice. Adicionalmente también la actualización inmediata del catastro. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en el registro público? Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, la rectificación de área de un predio en el registro público a través de mandato judicial o a través de un parte notarial como producto de un proceso no contencioso, el área de catastro da un visto bueno. Se genera luego la inscripción registral de la rectificación del asiento. Sin embargo, no se genera de manera inmediata o quizá de manera previa al asiento registral la actualización de este nuevo polígono. Y esto en realidad nos preocupa porque transcurrido el tiempo podría darse, ¿no? En un proceso de inscripción registral, yo presento mi rectificación de área, el área de catastro me da el visto bueno, el registrador genera el asiento registral, ese mismo día o esa misma tarde a este personal se puede solicitar su rotación, ingresa otra persona. Este nuevo personal técnico probablemente no va a tener en mente que está pendiente esta actualización porque ya había un informe favorable, ¿no? Informe técnico favorable. Entonces, quizás lo que podríamos hacer, claro que implicaría también quizá una suerte de demora en la inscripción registral final, que la actualización, en este caso, de la rectificación o de un polígono en materia de rectificación de área tenga que realizarse quizá de manera simultánea a la inscripción registral y tendría que haber una suerte de fiscalización o verificación de que esto se esté dando en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque si dejamos para más luego, para más tarde, estos procesos de actualización, podríamos sin querer ir generando otros nuevos casos de duplicidad de partidas registrales. ¿Cuáles son las recomendaciones para los usuarios del registro público? Cuando hablamos de personas naturales y personas jurídicas, habíamos precisado que una de las razones por las cuales se genera la duplicidad es por una deficiencia o una suerte de omisión en el llenado del índice, ¿no?, del registro público. Y generalmente el resultado de este mal llenado son los servicios de búsqueda verbal que uno realiza. Entonces nosotros nos animaríamos a sugerir que en realidad los servicios de búsqueda que se realice por parte de una persona para escribir un poder, quizá por primera vez, si es que no sabe o no recuerda si escribió el anterior o no, se realice a través de una certificación, es decir, solicite un certificado negativo de, ¿no? Así como en el caso, por ejemplo, de las sucesiones intestadas. Cuando nosotros solicitamos el inicio de un procedimiento de sucesión intestada, generalmente obtenemos del registro público un certificado negativo de sucesión intestada y un certificado negativo de testamento. Entonces, al ser una certificación, se supone que es un documento que no solamente se ha generado como consecuencia de una búsqueda en los índices, sino adicionalmente se han generado otra suerte de búsquedas en otros programas, inclusive antiguos, que manejaba el registro público, para evitar la generación de una certificación incorrecta, ¿no? Entonces, la sugerencia que nosotros daríamos es que esta búsqueda sea a través de certificaciones, no necesariamente la búsqueda verbal que se realiza en ventanilla. Y en el caso de predios, definitivamente sugerir
que se realice una búsqueda catastral, pero con la ubicación correcta del predio. Lamentablemente, lo habíamos mencionado en un primer momento, una de las causales por las cuales se ha generado duplicidad de partidas registrales es por la irresponsabilidad de algunos técnicos, llámese arquitectos o ingenieros, de no identificar de manera correcta la ubicación del predio. Todo con miras a, entre comillas, evitar que el área de catastro advierta superposición total o superposición parcial del predio. Como en este tiempo, podríamos decir, no tenemos un catastro actualizado conforme a la realidad física, y si tenemos un catastro, probablemente en este se identifiquen un 30% de los predios, si se quiere, que tienen existencia física y se supone tienen un titular registral. Muchas veces cuando se pretende realizar una primera inscripción registral, los arquitectos, los ingenieros, ojo, no todos, siguen utilizando el tema del traslado o de desplazamiento de un predio a una coordenada que no corresponde, todo con miras a evitar que el registro público, en este caso el área técnica de catastro, advierta la existencia de un antecedente registral o la existencia de superposición de área. Probablemente en el paso del tiempo no se pudiera, ¿cómo decir?, identificar dichas circunstancias incorrectas, pero les aseguro que cuando ya tengamos un avance de inscripciones registrales de un 40, 50, 60, 70% de predios en el registro público, probablemente nuevamente surjan más adelante procedimientos de duplicidad. Es por esa razón que nosotros nos animamos a sugerir a los usuarios del registro público que antes de realizar una búsqueda catastral, expongan de manera sincera ante el técnico que toman, en este caso, toman sus servicios, la necesidad de colocar la ubicación correcta del predio en la documentación técnica que se vaya a presentar, ya sea para la búsqueda catastral o para cualquier acto registral, porque a futuro, definitivamente, no queremos, ¿no?, evitar una secuencia de duplicidad de partidas registrales. Ya hemos visto que la secuencia, cuando se trata de partidas registrales incompatibles, es una secuencia protocolar que no solamente termina en el registro público, sino que luego se desencadena en el fuero judicial, ¿no? Y definitivamente, creo yo, las personas no tendríamos por qué tener la expectativa de encauzar luego una problemática judicial cuando desde el inicio del procedimiento pudimos haber colocado de manera correcta la ubicación del predio y así, consecuentemente, evitar las duplicidades de partidas registrales. Siguiente, por favor. Eso es todo. Doctora Karen, muchísimas gracias por su ayuda, por su asistencia, igualmente a las personas que se han podido conectar a esta transmisión. Si es que existe alguna duda adicional, con gusto estoy para poderlas atender, si fuera el caso.